¿Qué tenemos para hoy? Que nuestro buen y hermoso Salvador cura aún de la incredulidad. Y esto se puede ver en Marcos capítulo 9 y el verso 23. Oigamos, Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. En el texto se ven varios asuntos. Una discusión, Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Un poder, todas las cosas son posibles para el que cree. Una reacción, al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Un ruego: ayúdame en mi incredulidad. La ocasión de estas palabras es cuando un padre agobiado por la enfermedad de su hijo, el hijo estaba endemoniado, acudió a los discípulos para que le sanaran y los discípulos no pudieron. Y eso dio lugar a una discusión. El Señor Jesús entonces, viendo la discusión, le pregunta a los discípulos sobre lo que estaba sucediendo. En ese mismo instante, los discípulos no tuvieron ni tiempo para responderle. Y el Padre es el que grita y va y acude al Señor Jesucristo. Los discípulos le debilitaron. Jesús habla, él oyó la voz del Señor Jesús, la voz tierna del Salvador, averiguando qué estaba pasando y con propósito de arreglar y remediar. Entonces, el Padre no se detuvo en los obstáculos que encontró en los discípulos, sino que acudió directamente al Señor Jesucristo. Pero estaba él inundado con incredulidad. Tenía un corazón incrédulo. Y es por eso que le dice al Señor Jesucristo: si tú puedes, sana a mi hijo. Él no dice si tú quieres, porque hay una diferencia. Cuando vayamos al Señor, nunca debemos decir si tú puedes, porque nuestro Señor es omnipotente. Todo lo que Él quiere, Él hace. Entonces lo que debemos decir: Señor, si tú quieres, sáname, respóndeme, atiéndeme. Pero el hombre habló tal cual él era, su corazón inundado por incredulidad, y le dice: sí, tú puedes. Entonces Jesús le responde y discute con él. El problema aquí no es si yo puedo, el problema es que tú no tienes fe. Entonces el padre, al ver esta situación, reflexiona a sí mismo, se da cuenta que no tiene fe, y ahí es que él grita. Él acudió con incredulidad. Jesús lo cuestiona para que él se hiciera consciente de su debilidad y cuánto necesitaba al Señor Jesús. Le dio convicción de pecado, porque Jesús salva del pecado. El Señor Jesucristo lo que hizo fue puso la bola en su cancha. Cuando Él vino, el problema se lo echó a los discípulos. Tus discípulos no pudieron. Luego va donde el Señor Jesucristo dudando. Entonces el Señor Jesucristo, sabiamente y para salvarlo, toma la bola y se la pone en su cancha. Y es allí donde Jesús le dice: si tú crees, al que cree todo lo es posible. El asunto aquí no soy yo, el asunto es que tú no tienes fe. El Padre entonces reflexiona y se da cuenta que acudió dudando. Y es ahí que él grita. Nótese, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, es decir, de sus entrañas fue un clamor: creo. Pero se dio cuenta que no era suficiente y inmediatamente agregó un argumento: creo, pero no es suficiente. Señor, ayúdame. ¿En qué? En mi incredulidad. Nótese, ya el problema no era el hijo, el problema era él. Y Jesús le respondió, le dio fe y también sanó a su hijo. Así que sea siempre la manera de nosotros pedir. No es que queremos, es si tú quieres. Nunca dudemos si el Señor puede, porque Él siempre puede. Sea nuestra oración como aquel persona enferma, aquel leproso,
y le dijo, Señor, si tú quieres, y al instante fue respondido. Sea también este nuestro clamor, Señor, si tú quieres. Y finalizamos con estas palabras, o más bien esta oración. Oh Señor, perdona nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Amén.